Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Una nueva forma de evangelizar con una visión más positiva. Conozcamos a Jesús desde nuestras realidades y necesidades actuales. Talleres de oración y vida. Talleres de oración y vida. A través de Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. Hola, hola, pero muy buenas tardes, qué alegría encontrarnos de nuevo aquí en Radio Tepeyac. Este es el espacio de Talleres de Oración y Vida. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes hoy, pues sustituyendo al titular, que es Jacinto. La semana pasada igual no pudimos transmitir porque falleció su suegra lamentablemente y estuvimos acompañándolo y ahora él está pues en el novenario, ¿no? Les mandamos un abrazo con nuestras condolencias, pidiéndole a nuestro Señor fortaleza para su familia y esperanza también, porque pues sabemos que los seres que han trascendido están ya en la presencia del Señor y eso es motivo de alegría. Humanamente los extrañamos, pero sabiendo que ellos ya nos llevan una ventaja y están cerca del Señor, pues es pedirle al Señor que les permita también que ellos intercedan por nosotros, ahora que estamos todavía en este mundo. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues les quiero pedir que nos acompañen para que podamos tener este programa en seguimiento del que iniciamos hace 2 semanas, que es el tema de las misericordias del Señor. En ese tiempo de conversión, tiempo de Cuaresma, hablamos de el Salmo 50, Salmo 51, que es el salmo más evangélico que existe dentro de los 150 salmos que tiene la Biblia. Vemos cómo este salmo es tan importante y que en este tiempo de conversión se le da bastante énfasis a este salmo para el arrepentimiento, para el perdón, para la propia conversión, pero sobre todo desde la autocrítica personal de cara al Señor para pedirle su misericordia. Y bueno, entonces, así como haciendo un poquito de remembranza de lo que hablamos ese día, vamos a escuchar un audio de Padre Ignacio para recordar algo del salmo del que les estoy hablando, el Salmo de las Misericordias, que es el Salmo 50. Adelante, ahí en cabina, por favor. Mientras está listo, les voy a dar el número de teléfono aquí en cabina para que nos hagan el favor de enviar sus mensajes. Es el 967-142-4271. Si están escuchando en vivo, pues también pueden hacerlo a través de la página web, que es www.radiotepeyac.com.mx. Adelante entonces con el audio. Padre, y los dos sentimientos típicos que se esconden detrás de las obsesiones de culpa son tristeza y vergüenza, binomio auténticamente de muerte frente a aquel binomio que vamos a ver en el Salmo 51, que es auténticamente de vida y evangélico. Confianza, humildad, humildad, confianza. Por eso de nuevo no me cansaré de decirles y de repetirles: avergonzarse de sí mismos, sálvense, escápense, despídanse. Avergonzarse de sí mismos es un torturarse, destruirse a sí mismos. De nada. Avergonzarse de uno mismo, de nada. Bueno, no sé si terminó el audio. Sí, bueno.
Entonces vamos a platicar un poquito más de las misericordias del Señor. Y pues quisiera ahorita hacer como un paréntesis para recordar un poquito lo que vimos, ¿no? Dice que en estos tiempos penitenciales de Cuaresma es cuando el Salmo 50 se le da más énfasis, ya lo había dicho, y en la liturgia de las horas, este salmo es tan importante que los viernes, que son viernes de penitencia, se rezan todos los viernes, de todos los tiempos, en el tiempo ordinario, en los tiempos fuertes, en todo tiempo siempre se reza este salmo. Entonces, hoy que vamos a seguir en la segunda parte, vamos a enfocar este tema en el Salmo 103, pero yo quisiera leer un texto bíblico que es maravilloso para entender un poco más sobre las misericordias del Señor, que es el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículos del 23 al 26, y se los voy a leer. Dice: te compadeces de todos, porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres, y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo habrías hecho. ¿Y cómo habría permanecido algo si no hubieses querido? ¿Cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado? Mas tú con todas las cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor, que amas la vida. Palabra de Dios. Y bueno, sabemos que un ser esencialmente necesitado, eso es lo que es el ser humano. Es como un inválido que necesita muletas para caminar, de unos brazos o de una silla de ruedas para ser transportado. El ser humano es el ser más desvalido de la creación. Todo lo tiene que aprender, pero no en virtud de una habilidad instintiva, sino que son los demás los que pacientemente se lo tienen que enseñar. Primero, aprende a andar, luego a hablar, más tarde a pensar. Pero tiene que aprender a vivir, y esto entre riesgos e incertidumbres. El ser humano, al sentir sus límites y al palpar sus impotencias y sentirse encerrado en ellas, comienza a experimentar la típica sensación de angustia. Esto lo lleva a hundirse en las saladas aguas de la ansiedad y puede llegar a perderse entre el frío y la oscuridad en regiones desconocidas y experimenta la sensación de sentirse solo. El mal del hombre es, pues, la soledad y el destierro. Necesita de unos brazos, de una patria, de alguien con mayúscula. Al principio y al final, su problema es el del amor, el de la consolación. Necesita que alguien comparta su soledad. En la Biblia, en general, y particularmente en los Salmos, un alguien con mayúscula sale al encuentro del ser humano. Y en este momento, la soledad última del hombre queda poblada de su presencia. Las lágrimas se evaporan, sus miedos huyen, y la consolación, como un río delicioso, inunda sus valles. El problema es uno solo: dejarse amar y saberse amado. Qué mal se sienten las personas cuando son dominadas por la sensación de que nadie las ama, de que nadie está a su lado, pero todavía cuando percibe que alguien está en contra suyo. El problema original, repetimos, es la necesidad del ser humano, y esa necesidad es el amor.
Por eso las relaciones del hombre con Dios no podían desenvolverse sino en la órbita del amor. Y en esta relación fue Dios quien marcó el paso y dio el tono. Fue Dios quien amó primero. Y llegada la plenitud de los tiempos, nos dio la certeza total. Él es amor. Dios es amor. ¿Y qué es el amor? ¿Es un concepto, una emoción, una convicción, es una energía? Nada de eso. Es el movimiento de Dios hacia el hombre. Es Dios mismo cuanto se aproxima y se inclina sobre el hombre y lo abraza. Es el fluido vital que mueve las entrañas, el corazón y los brazos de Dios Padre, y todo lo llena de alegría. Dios es amor, es la flor y el fruto, y la espiga dorada de cuanto el Señor ha venido actuando y hablándonos desde los tiempos antiguos, y últimamente a través de su Hijo. Esto lo dice la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Todos los torrentes de la Biblia desembocan y se condensan en la síntesis de Juan. ¿Cuál es la síntesis de Juan, hermanos? Dios es amor. En la cumbre de la creación, Dios colocó al ser humano hecho a su medida y semejanza, y por eso a Dios le gustó tanto este ser que se le aproximó 1,000 veces para decirle que lo amaba mucho. La Biblia no es otra cosa que una multiforme manifestación de este cariño. Dice el Salmo 3, que es al que me refería al inicio, en el versículo 13. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Este salmo es el gran salmo de la ternura de Dios. El Salmo 103, desde el versículo 1, entra el salmista en el escenario, conmovido por la benevolencia divina, y levanta en alto el estandarte de la gratuidad. Salta desde el fondo de sí mismo, denotando un grado intenso de intimidad, utilizando la expresión alma mía y concluyendo enseguida con todo mi ser. En el versículo 2 continúa en el mismo modo personal, dialogando consigo mismo diciendo, no olvide sus beneficios, e inmediatamente despliega una visión panorámica. El Señor perdona las culpas, sana las enfermedades y libra de las garras de la muerte. Esto está en los versículos 3 y 4. Y no solo eso, aquí el salmista se deja arrastrar por una impetuosa corriente llena de inspiración. Dice, te colma de gracia y ternura, sacia de bienes todos tus anhelos, y como un águila se renueva tu juventud. Versículos 4 y 5. No importa que te digan que eres polvo y humo, la gracia y la ternura revestirán tus huesos carcomidos de una nueva primavera, y habrá esplendores de vida sobre tus valles de muerte. ¿Por qué temer? Una juventud que siempre se renueva, como la del águila, te visitará cada amanecer y tus anhelos serán completamente saciados de dicha. Todo será obra del Señor. ¿Miedo? ¿A qué? ¿Por qué llorar? En el versículo 6 el salmista hace una transición. De la experiencia personal pasa a la contemplación de los hechos históricos protagonizados por el Señor a favor del pueblo. Fue una historia prodigiosa, por su pura iniciativa, enteramente gratuita. El Señor extendió sus alas sobre Israel, que fue tribu nómada primero y pueblo esclavizado después, errante de país en país y siempre despreciado bajo cielos extraños.
Como protagonista absoluto de la historia, el Señor los defendió contra la prepotencia de los poderosos, oscureció la tierra de los opresores, en vez de lluvia les envió granizo, sus viñas y bosques fueron pasto de las llamas, nubes de insectos asolaron sus campos, y en fin, el terror cayó sobre la tierra entera. Y así los opresores no tuvieron más remedio que dejar en libertad a Israel, que fue conducido amorosamente e instalado en la tierra prometida. Misericordia. Otra vez misericordia. No hay otra palabra que mejor defina a Dios. Ella expresa admirablemente los rasgos fundamentales del rostro divino. Es, además, hija predilecta del amor y hermana de la sabiduría. Nace y vive en el perdón y la ternura. Estas dos palabras, entrañablemente emparentadas, ternura y misericordia, sintetizan la riqueza viviente de esos 7 versículos, del 8 al 14, fragmento de sabor tan evangélico. Todas las experiencias vividas por Israel a lo largo de los siglos y por el salmista a lo largo de sus años, están expresadas en esa fórmula que parece artículo fundamental de la fe de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Versículo 8. Israel y el salmista saben por experiencia que el ser humano es oscilante, pero que el Señor se mantiene inmutable en su fidelidad. No se cansa de perdonar, comprende siempre porque sabe de qué barro estamos constituidos. Para Él, perdonar es comprender y comprender es saber. Sabe que el ser humano muchas veces hace lo que no quiere y deja de hacer aquello que le gustaría hacer. Vive permanentemente en aquella encrucijada de la razón que le enseña el camino a seguir y los impulsos que lo arrastran por rumbos contrarios. Por eso no le cuesta perdonar. Y el perdón va acompañado de ternura. Y a esto lo llamamos misericordia. Sentimiento y actitud espléndidamente expresado en este versículo. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. En el versículo 9 del Salmo 103, el salmista se mete en las entrañas mismas de Dios. Esto es, en las entrañas de la misericordia. A Dios le han puesto la fama de que no hace otra cosa que levantar el índice y acusar, y de que guarda las cuentas pendientes hasta la 3ª o 4ª generación. Pero no sucede nada de eso, sino todo lo contrario. El pueblo sabe que si el Señor nos tratara como lo merecen nuestras culpas, si nos pagara con la fórmula ojo por ojo, para este momento todos nosotros estaríamos aniquilados en el polvo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Así lo dice el versículo 10. Si nuestros crímenes, amontonados unos encima de otros, alcanzaran la cumbre de una montaña, su ternura alcanza la altura de las estrellas. ¿Hay alguien en el mundo que puede escudriñar las inmensidades infinitas del espacio y logre explorar todos sus misterios? Pues mucho más profundo es el misterio de su amor. Mucho más profundo es el misterio de su amor. Pues vamos a irnos entonces a un pequeño corte con un cantito. Ojalá que estén escuchando y que nos puedan enviar un mensajito, que quieran participar. Estamos en el tema Las Misericordias del Señor, que es del patrimonio espiritual de Talleres de Oración y Vida, escrito por el padre Ignacio Larrañaga.
Talleres de oración y vida. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Crea en mí un puro corazón, renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. 5:26. Está sintonizando Radio Tepeyac, en la 93.1 de tu FM. Estrella de la Evangelización. Muchas gracias por continuar en este espacio. Meditar y vivir. Seguimos en Talleres de Oración y... Estamos en Talleres de Oración y Vida, ciertamente. Muchas gracias. Gracias a Mili Gómez, que nos manda saludos, y a Bud Gómez también, que nos hacen el favor de estar sintonizando. Y pues quiero aprovechar ahorita que estamos en el espacio del corte para invitarlos. Estamos ahora en el periodo de iniciar los talleres de oración para jóvenes. Está los días sábados a las 11 de la mañana en la Ermita de la Virgen de la Candelaria, en la colonia La Candelaria. Jóvenes de 17 a 25 años. Son 10 sesiones que hay, a las que hay que participar. También está en San Ramón los días miércoles a las 5 de la tarde.
en los salones de la parroquia de San Ramón. Es tan importante ahorita que estaba escuchando este canto tan bonito, la verdad, muchas gracias a la cabina que nos sensibiliza el corazón con el tema de las misericordias, y a mí de manera personal la música enternece mi alma y me hace clamar al Señor misericordia. Tener misericordia por nuestro pueblo, por nuestros jóvenes, el futuro de la vida, tanto en la iglesia, en la sociedad, en la familia, todo, el futuro está en los jóvenes. Y hoy vemos a unos jóvenes un tanto alejados de la fe, y Talleres de Oración y Vida ofrece este servicio, un servicio laical de mucho crecimiento, de mucha riqueza, porque de manera muy dinámica, muy bonita, se enseña a orar a los jóvenes. A mí me ha tocado impartir ya este taller, y es verdaderamente impresionante ver cómo los jóvenes desde su tierno corazón guardan cosas que los inducen a tomar decisiones equivocadas, que tienen algunas rencillas familiares con sus amigos, con las escuelas, que necesitan ir presentándole al Señor para liberar su alma y para obtener esa misericordia del Señor. A los papás yo les invito a que hablen con sus hijos, con los jóvenes, que los motiven para que se acerquen a Dios. Y Talleres de Oración y Vida de jóvenes es una gran y excelente oportunidad para que de manera muy amena, muy dinámica, muy bonita, en grupos, se integren a un grupo de jóvenes. Ojalá que como iglesia también ese es el anhelo, el sueño, la esperanza, ¿no? De evangelizar a los jóvenes, que son el futuro de nuestra iglesia católica. Pues ahí están los mensajes de los hermanos que están impartiendo los talleres, y si gustan, podemos aquí en Radio Tepeyac, que también tienen la hojita de nuestro rol de talleres de oración, podrían preguntar si tienen interés. Entonces, por lo pronto, los sábados en la Candelaria y los miércoles por la tarde en San Ramón. Vamos a continuar con el tema de las misericordias del Señor. Estamos hablando de nuestras fallas y cómo el Señor es tan misericordioso, ¿no? Dice que si nuestros desvíos y apostasías tocaran todos los techos del mundo, lo largo, alto, ancho y profundo de su misericordia alcanza y sobrepasa todas las fronteras del universo. Bendice, alma mía, al Señor. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Salmo 103, versículos del 11 al 13. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barros. Versículos 13 y 14. El hombre es digno de compasión y de comprensión. Después de todo, el problema no es perdonar, sino el comprender. Y el comprender equivale a tener una visión global y objetiva de alguien, mirar a alguien desde dentro de él mismo. Dios es capaz de vernos por dentro. Por eso, yo diría que nuestro Dios no es el Dios del perdón, sino de la comprensión. Y la comprensión deriva rápidamente a la compasión. Compasión quiere decir sufrir con. Y la compasión desemboca finalmente en la ternura. Este es el proceso que vislumbramos en los versículos 13 y 14. Habiéndolo modelado entre sus dedos con un poquito de barro, el Señor conoce perfectamente la madera y el misterio del hombre. Conociéndolo por dentro, como Dios lo conoce, ¿cómo no se le derretirán las entrañas ante el misterio tan doloroso? La comprensión, la compasión y la ternura, en una palabra, la misericordia, son los sentimientos naturales que inevitablemente surgen en el corazón de Dios cuando se asoma al barro humano. Ante la miseria humana no surge en el corazón de Dios cólera,
sino ternura. Los versículos 15 al 18 nos vienen a decir que el ser humano no vale nada. Su vida pasa lo que dura un sueño, como la hierba del campo que en la mañana aparece y en la tarde desaparece. Como una estatua de humo, la rosa, el viento y ya no existe. Toda esta caducidad y fragilidad humana invocan y provocan la misericordia eterna. Hurras pues para nuestro compasivo Dios. Versículos del 19 al 22. Formemos una orquesta cósmica con todas las voces del universo. Acérquense todos, prestemos la voz a los minerales, a los manantiales, a las cumbres nevadas y a las estrellas del firmamento para gritar con los brazos en alto. Aleluya para el que era, es y será. Gloria en lo más alto de los cielos. Y el salmista calla todas las voces. Para la orquesta cósmica desciende al silencio de su interior hasta la intimidad más profunda y con una concentración total. Emite esta orden. Bendice, alma mía, al Señor. Pues bueno, esto es lo que el Salmo 103, que habla de la gran ternura del amor de Dios, nos invita a que podamos interiorizar, meditar, pensar, pero sobre todo aprovechar en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, para orar, para hacer silencio, para darnos tiempos de soledad y estar con el Señor. Cuaresma, que son los 40 días, y recordamos el desierto, cuando Jesús estuvo en aquel tiempo preparándose para salir a su vida pública, pues vemos que en el desierto hay silencio y soledad, hay aridez, hay sed, hay hambre, en el desierto no hay nada. Y si pudiéramos ver la historia de la salvación desde Abraham, Moisés, en el Antiguo Testamento, y luego ya con Jesús, antes de él, Juan el Bautista, Jesucristo mismo, fueron los grandes, grandes personajes de la historia de la salvación que se forjaron en el desierto. Entonces, como que recordar esto a mí me hace pensar que la Cuaresma es una oportunidad también de conversión, de penitencia, de ayuno, de mucha oración, y sobre todo en este proceso de ver el Salmo 51, recordando al rey David, que fue el salmista que lo hizo en su arrepentimiento grande cuando cometió el pecado del adulterio, asesinato y eso. El Señor tuvo misericordia y no lo, o sea, no tanto, o sea, Dios no castiga, ¿no? Pero Dios lo perdonó y obviamente le dijo que tenía que vivir la consecuencia del pecado. Que esto es algo que a mí me ha costado un poco de trabajo entender, pero que sé que el Señor es todo misericordia, que Él perdona 70 veces 7, que es lo mismo que decir perdona siempre, que yo me vuelva a Él con arrepentimiento, pero que no me exime, el perdón no me exime de la consecuencia de mi pecado. Entonces, me gustaría también invitarles a que puedan leer la apasionante vida del rey David. La historia de la salvación es muy bonita. En la Biblia, en el primer libro de Samuel, cuando surgen los reyes, empieza Saúl, luego viene el rey David, con toda su historia muy, muy bonita. Es apasionante la historia del rey David. Cómo él, en sus momentos de soledad, de oscuridad, se iba, lo mandaban a pastar a sus ovejas y se iba. Y en las noches de silencio, él llevaba su arpa y componía los salmos al Señor.
y le cantaba con un amor, con una ternura, con una entrega. Qué bonito, ojalá se den la oportunidad de leer y van a ver qué bonito, ¿no? Cuando después él se hace rey, tiene también una historia pues linda. La verdad es que yo he entendido mucho la naturaleza del ser humano y específicamente un poquito entender como a los varones, ¿no? En esta inclinación que tiene por las chicas, que son como su debilidad y así. Vi en el rey David como en la soledad de su infancia, él estaba muy ávido de amor, muy ávido de cariño y se entregaba al Señor con todo en las noches. Y ya cuando fue rey, que empezaron las chicas guapas a desfilar, pues obviamente él caía en sus redes, ¿no? Y al punto de olvidarse de los compromisos que tenía y sobre todo de la entrega que tenía con el Señor, y cayó en el pecado del adulterio. Y luego ver en el Salmo 50 su gran arrepentimiento. Entonces, después de esto, del rey David, surge pues, su hijo, el rey Salomón. Salomón, que fue este personaje a quien Dios le dio toda la sabiduría, que también es una historia muy, muy bonita. Es apasionante. Les invito a que lo puedan ver. Entonces, pues yo creo que vamos a ir a otro cantito ahora y ya vamos aterrizando para ir cerrando el tema ahorita de regreso. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios, sus mensajitos. Por favor, gracias. Una piedra sobre otra, alto llegaría. Talleres de oración y vida. Callemos, hermanos, y vuelva el silencio que ya hemos perdido el don de escuchar. Y en este tumulto nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. Los hombres llevamos mil máscaras vanas para no encontrarnos con nuestra verdad. Debemos mirarnos de frente a los ojos y al ver lo que somos, tener que cambiar. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. Cinco y 42 minutos. Radio Tepeyac, tu radio católica. 93.1 de tu FM. Meditar y vivir. Seguimos en Talleres de Oración y Vida. Una piedra sobre otra,
gracias. Estamos ya aquí de nuevo, pues ya para despedirnos. Ojalá que este tema que compartimos con ustedes en dos partes, pues quede por ahí algo sembradito, ¿no? Sobre todo la invitación a que aprovechemos el tiempo de Cuaresma, este tiempo de desierto, este canto meditativo que escuchamos hace un minuto, es maravilloso. Callemos, hermanos, callemos para que hable el Señor. Recordar que aprender a escuchar al Señor es un proceso de oración. Entonces hay que empezar a practicar la oración meditativa en silencio, tratar de callar la mente y poco a poco el Señor va haciendo presencia. Recordemos que cuando más se ora, más ganas y más necesidad hay de orar. Cuando no hay oración, es difícil que surjan las ganas de orar. Y para eso están los talleres de oración y vida, para que podamos tener esas técnicas, la palabra de Dios, que es el libro que transforma nuestra vida, aprender a interpretar lo que me dice a mí el Señor en cada oración, en cada vez que yo leo la Biblia, los diferentes libros y todo. Es apasionante, es maravilloso. Ojalá se animen a entrar al mundo de la oración para estar más cerca del Señor. Y pues ahorita estamos ya con los talleres de adultos en las diferentes parroquias, pero estamos empezando con los jóvenes. Papás, animen a sus hijos, llévenlos a los talleres de oración. En San Ramón, los miércoles a las 5 y en la Candelaria los sábados a las 11 de la mañana. Participen y van a ver que los frutos son maravillosos y es un tiempo maravillosamente aprovechado, el estar aprendiendo a orar. Y bueno, no sé si al principio me presenté o no, soy Angelina Bermúdez Gutiérrez de la Coordinación de Talleres de Oración y Vida en San Cristóbal de las Casas. Y para despedirme, yo quisiera compartirles algo que me encantó, lo vi, no sé si hoy o ayer, pero me gustó mucho porque ahora que estamos en este proceso de guerras, también ahí en el Medio Oriente, un mensaje también para ir concientizando, ¿no? Dice el padre, ahorita que me acuerdo de su nombre, el padre de allá de Tierra Santa, dice que es la voz de Tierra Santa. Hay una lucha entre el espíritu del mal, que es el demonio, que guerrea, que nos quiere hacer perder, que nos quiere dividir, que nos quiere hacer luchar todos contra todos. ¿Con qué le vamos a hacer la guerra a la guerra? El campo de batalla lo tenemos todos. No tenemos que ir a Irán, a Ucrania. El campo de batalla lo tienes tú. Todos debemos volvernos militantes contra la guerra, venciendo al mal con el bien. Estamos llamados a luchar por el bien y a tener en nuestro corazón la paz de Cristo. El mundo no se salva mediante el poder, sino mediante el amor. Y recordemos siempre, siempre que Dios es amor. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y pues la bendición de Talleres de Oración, que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, mis queridos hermanos. Gracias. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de Talleres de Oración y Vida. Los esperamos en la próxima para seguir fortaleciendo nuestro encanto por la vida a través de Jesús. Solo aquí en Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. Más o menos. Bueno, adiós.